Bueno, entonces miren, hoy vamos a tener, espero, media hora y media. Espero que al principio estaba muy entusiasta yo y pensando si nos va a alcanzar el tiempo y a lo mejor nos va a sobrar. Vamos a entrar en una manera, digamos, a toda marcha con la última parte, que es donde vamos a hablar de dos crisis. Ya hicimos un repaso muy general de los emperadores. No pudimos profundizar tanto en la sociedad romana que me hubiera gustado, pero en 4 sesiones me di cuenta que no da tiempo, pero este es un curso general, ¿verdad? Ya después vamos a hacer especificidades de cada tema. Por ejemplo, les cuento, en el Sabatino empezamos un curso extracurricular de Historia de España, ahorita ya vamos por el segundo, y vamos a tener un tercero, pero ya un tema más, digamos, focalizado, ya no tan amplio como esto. Y lo mismo podríamos hacer con Roma si vemos que nos quedan ganas todavía de meternos. Entonces, esta es la última clase. Tenemos esta diapositiva que nos da, digamos, toda la visión de los distintos emperadores desde el siglo I, el segundo, el tercero, el cuarto, y hasta el final en el siglo V. Empieza con la dinastía Julio-Claudia, que inaugura el momento de los príncipes Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que son los más conocidos y que no sabemos, digamos, de memoria. A los que nos gusta la historia de España, perdón. La historia de Roma no sabemos de memoria a todos estos 5. O sea, van Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Después vendrá un periodo de las guerras civiles. Luego vamos a tener un año de 4 emperadores y después vamos a ver la otra triada que van a ser Galba, Otón y Vitelio. Se acordarán quienes son expertas y expertos en películas de Semana Santa que Galba es mencionado en Quo Vadis. O sea, para que vean que esas películas no estaban tan descaminadas. Luego vamos a empezar la dinastía Flavia, donde estarán Vespasiano, Tito y Domiciano. Luego la dinastía de los Antoninos, donde para el siglo II, donde tenemos los 5 emperadores buenos, que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, y Marco Aurelio, los buenos. Y luego tenemos a Lucio Vero, que también aparece mencionado en la película, en este caso Gladiador, o sea, el personaje sí existió. En la tumba de Adriano, en Roma, que esa la tuve que haber puesto también en foto y se me olvidó, ahora me estoy acordando. Al lado están la tumba de la esposa de Adriano y la tumba de Lucio Vero, como personaje principal, porque había sido adoptado precisamente por Adriano. Y luego el reinado de Cómodo. Cómodo, que tiene entre sus cualidades haber sido gladiador, que quiso ser gladiador, y en todas sus representaciones siempre lo vamos a encontrar como gladiador. Posteriormente tendremos las guerras civiles del año 193 hasta el reinado de Pertinax, Didio Juliano, y con eso cerramos el siglo. Y en el siglo III va a empezar la crisis propiamente del imperio, donde ya están los primeros signos de la descomposición del modo de producción esclavista y empiezan a aparecer los primeros indicios de lo que posteriormente va a ser el feudalismo. En este siglo de la crisis del siglo III, y que también empieza la presión de los pueblos germánicos en la frontera. Los pueblos germánicos habían quedado, digamos, en tablas con Augusto, sobre todo cuando fue la tragedia de Varo. La tragedia de Varo está ahora representada en una serie de Netflix que se llama Bárbaros, se las recomiendo. Bueno, tiene de todo, porque también tiene digamos, una recreación de lo que eran los rehenes, que eran jefes o hijos de jefes germánicos que lo llevaban a Roma para que se romanizaran y después regresaran a sus pueblos originarios y poder así avanzar en el proceso de romanización. Y uno de estos va a ser Arminio, que va a determinar que no puedan pasar del Rin. Y eso hará que no tengamos presencia romana en el margen derecha del Rin, solo del lado izquierdo.
Y el mayor avance en el Rin va a ser en la ciudad de Treveriz, Trier en alemán, Treveriz en castellano. Y junto con Aquisgrán, que es Aachen en alemán, van a ser como las dos ciudades de avanzada del Imperio Romano en territorio germano. Después, en el siglo III, ya les decía, tenemos esa crisis y la dinastía severa, en las cuales encontramos a Septimio Severo, a Geta, Caracalla, o Caracalla, Macrino, a Jalio, aquí está Heliogábalo. Heliogábalo es a quien le debemos la Navidad del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque va a tener una especial piedad, por decirlo así, al culto al sol. Por eso es que él cambia su nombre y se pone Heliogábalo, hijo del sol. Y lo veremos más adelante. Va a potencializar el culto a Mitra. Ya veremos la importancia que tiene Mitra en este momento. Y luego tendremos a Alejandro Severo. Vendrá la anarquía militar del 235 al 285 y posteriormente un periodo de 50 años de profunda crisis marcado por fuertes presiones de los pueblos germánicos y una fuerte crisis política, económica y social. El imperio prácticamente está haciendo aguas por todos lados. Los germanos siguen presionando. Surge un concepto que todavía usamos y es el concepto limes como frontera fortificada. Se establecen los distintos limes del imperio, ¿ya? Y estos limes van a tener unas guarniciones y también van a empezar a determinar cuotas de población germana que pueden entrar para proteger como aliados la frontera, o sea, las partes de limes que el imperio no puede proteger. Pero hay una presión de los hunos que vienen del Asia Central, que están presionando desde el río Indo y están provocando que muchos pueblos tengan que emigrar, y entre esos pueblos que emigran, obviamente vamos a encontrarlos a los pueblos germánicos y también a los pueblos eslavos, que es el otro contingente, como lo veremos en un mapa más adelante, que ejerce presión sobre el imperio. Ahí en este momento tenemos a Maximino Tracio, a Numeriano, y luego pasamos a lo que se denomina en la historiografía como Bajo Imperio. El Bajo Imperio va a estar comprendido por el siglo IV y el siglo V. Y en el siglo IV tenemos una de las reformas que se intentaron para revitalizar el imperio, que va a ser la reforma de Diocleciano y la tetrarquía, que va a abarcar del 284 al 305. Vamos a hablar precisamente de esto. La clase se va a centrar en 4 temas. La crisis, vamos a hablar muy rápido de la crisis, que aquí ya está solventado. Luego hablaremos de la reforma de Diocleciano, el cristianismo, el mitraísmo, Constantino y el último intento de volver a la unificación del imperio con Teodosio. Y con eso vamos a terminar. Diocleciano va a nombrar tetrarcas, ya voy a explicar el sistema cuando estemos en el mapa. Y los dos que van a sobrevivir de todo este sistema son Magencio y Constantino I. Constantino que conocemos. Es impresionante cómo ciertas ideas han permeado de tal manera que cuesta encontrar información objetiva referente a Constantino. Hay demasiado, digamos, demasiada carga de los estereotipos que se han venido manejando desde la Ilustración para acá. Y sobre todo en este momento que estamos en una fase de revisionismo donde se duda de todo y entonces cuesta realmente encontrar datos objetivos de Constantino, pero aún así lo logré y entonces ya lo vamos a ver. Constantino va a trasladar la capital de Roma a Constantinopla. Veremos en un mapa que Roma ya había dejado de ser esa ciudad poderosa y el traslado a Constantinopla era como el acto final de un drama que ya se venía dando en esta ciudad. Y Constantino va a dividir su imperio entre sus hijos. Después veremos las últimas reunificaciones con Teodosio I el Grande,
Teodosio es el que va a convertir el cristianismo en religión oficial. El cristianismo, no el catolicismo, ¿ya? Porque el término católicos es un término griego que significa universal, digamos, traducido al castellano. El término que ellos, como se denominaban, eran cristianos, no católicos. Esas acepciones vendrán después, y en el caso del católico se va a reafirmar más con la Reforma Luterana, 10 siglos después o 12 siglos después de lo que estamos hablando. Último gobernador en gobernar todo el imperio va a ser Teodosio, ¿verdad? Que a su muerte otra vez va a dividir el imperio entre Honorio y Arcadio. Siglo V, participación definitiva y caída del imperio con Honorio, y este va a trasladar la corte a Rávena, que se convierte en capital del imperio de Occidente. Y en Rávena vamos a encontrar una de las mejores muestras del intento de Teodosio de unificación, que eso sí lo vamos a ver, que ya puse unas diapositivas más adelante. Posteriormente tendremos a Arcadio, y el último emperador va a ser Rómulo Augustulo, que se va a quedar sin nada. O sea, no van a creer que van a entrar los bárbaros y Rómulo y Augustulo, ay, lo matamos, ya sacamos. No, de repente ya no tenía que mandar. Ya no había ni tropas, ya no había ni organización, el Senado había estado disuelto. Los patricios se habían ido al campo, habían establecido ya pequeños ejércitos para protegerse entre patricios, plebeyos, campesinos, personas libres, mercaderes, todos los que pudieron ahí. Ya veremos cómo va a ser esta organización. Este, por tanto, sería todo el gran esquema de lo que va a ser el imperio durante 5 siglos. Y pasamos a Diocleciano. Diocleciano va a reestructurar los límites con las vexiliaciones illimitanei, es decir, con fronteras que van a estar determinadas por fortificaciones y pasos fronterizos. Antes no existía eso. O sea, el plantearse que iban a tener que regular los flujos migratorios no estaba en su mente porque eran el imperio. Y todos los pueblos eran sojuzgados, porque vamos a tener pueblos que están incorporados al imperio en calidad de provincias, pueblos que van a tener categoría de imperio tapón, perdón, de reino tapón, como va a ser, por ejemplo, Armenia. Armenia va a ser un pueblo y un reino tapón, que lamentablemente, por ser el paso de el Asia hacia Europa, pasando por el Asia Menor, es que han tenido una serie de persecuciones, y la última va a ser a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con el genocidio que van a cometer los turcos contra los armenios, que todavía en la actualidad tiene una gran connotación política. Turquía niega que haya existido genocidio en el pueblo armenio. Y una de las condiciones que Turquía plantea para mantener relaciones exteriores con cualquier país es que ese país niegue que esto existió. Y esto es uno de los grandes factores que impide que Turquía se incorpore a la Unión Europea, porque la Unión Europea ha dicho sí, los armenios pues, fueron masacrados por los turcos. Cuando estaba la disolución del Imperio Otomano y el inicio de la República laica, la República de Turquía, la República moderna, con Mustafa Kemal Atatürk. Muy bien, pero regresemos con Diocleciano. Entonces, Diocleciano se le va a ocurrir una idea, y es que el imperio es muy grande, y solo una persona ya no lo puede gobernar, y menos desde una ciudad. Entonces decide dividir el imperio en dos, y esas dos mitades las va a dividir en dos. Una mitad va a ser el Imperio Romano de Occidente, de idioma latino, y la otra mitad es el Imperio Romano de Oriente, de idioma griego. La zona más rica es la de Oriente, la zona menos desarrollada es la de Occidente, a pesar que ahí está la capital, Roma, y ahí está la península italiana. La parte occidental es pragmática por excelencia, la parte oriental es especulativa por excelencia también.
Es impresionante cómo todos los grandes líos que van a surgir en el cristianismo van a obedecer y se van a presentar por la forma de pensar y por el espacio geográfico de Oriente. En el Occidente no se van a complicar la vida para nada. En el Oriente es donde van a aparecer una serie de cosas que solo vamos a dar unas pinceladitas al respecto. Entonces Roma se va a convertir en la mayor ciudad del imperio y la idea de dividirlo es para que puedan tener ejércitos imperiales y las fronteras y jefes que estén, digamos, en alerta para evitar que esto pase. Los ciudadanos, aquí están los signos de esa descomposición que antes mencionaba. Los obreros, artesanos, campesinos, ediles son vinculados a la profesión del padre. Empiezan a formarse, por tanto, los grupos gremiales hereditarios, muy propio del feudalismo. El Estado fija los precios máximos de los bienes de primera necesidad y los salarios. Y va a iniciarse una devaluación de la moneda y la inflación. ¿Ya? Hay menos oro, y como hay menos oro, la moneda prácticamente no vale, y entonces vale más, por ejemplo, una fanega de trigo, digamos, tiene más peso que unas monedas de oro. Entonces ya se empieza a dejar de usar la moneda y se empieza a usar más los productos en condición de trueque. Los grandes terratenientes exentos de pago de impuestos se rodean de grupos armados que garantizan su seguridad y de los campesinos, porque empiezan a abandonar las ciudades. Roma va a empezar a ser abandonada y las otras ciudades del imperio también. Se abandonan las vías romanas, ya no hay quien se dedique a los caminos. ¿Ya? No va a haber una autoridad para repararlas y entonces se empiezan a perder rutas que antes eran importantes. En ese intento, pues Diocleciano va a hacer unas reformas políticas y militares. ¿Ya? Va a enfocar el tesoro al ejército con una recluta estable, es decir, va a profesionalizar más el ejército y les va a dar una paga. Ya no va a ser, digamos, como ya no hay expansión, como ya no hay guerras, entonces ya no les puede decir, bueno, miren, como ustedes conquisten, vamos a hacer ahí unas grandes rapiñas y con eso se quedan. Ya no. Y las tropas van a estar cambiando de mando. Entonces ya vamos a tener también un cuerpo de oficiales, por decirlo de una manera, itinerante, para que no exista alguien que se crea dueño de ese ejército. Y sobre todo de estos oficiales van a surgir de la orden ecuestre. La orden ecuestre posteriormente van a pasar a ser los caballeros en Edad Media, con un rango, pero que no son ni reyes, no son ni emperador ni nada, pero tienen un rango. Luego de las reformas políticas, económicas y militares, el emperador abdicó, porque esa va a ser otra de las condiciones. Bueno, Diocleciano se va, vamos a ver si aquí viene el mapa, ojalá. Aquí está. Lo vamos a explicar con un mapita. Bueno, Diocleciano, este es el imperio, ¿ya? Ahí están viendo ustedes el imperio. Diocleciano se decide partir el imperio en dos. Entonces, tienen que haber dos emperadores y cada emperador va a tener un César. Entonces tenemos dos emperadores y dos César. Esa es la tetrarquía. Van a gobernar el imperio 4. Diocleciano decide asociar al poder a su gran amigo Maximiano y le hace jurar que cuando Diocleciano renuncie, Maximiano también. Y Diocleciano se le ocurre mandarse a hacer un palacio cerca de la ciudad de Dubrovnik, en la región en la actual Croacia. ¿Ya? Y también va a mandarse a hacer otro palacio en Split, siempre en esa región, le va a gustar mucho. El César que está asociado a Diocleciano es Galerio. El César que está asociado a Maximiano es Constancio Cloro. Y entonces las capitales, es decir, las ciudades donde se va a gobernar el imperio son Treveris, Trier en alemán, Treveris, Mediolanum, Milán, Tesalónica en Grecia y Nicomedia en el Asia Menor.
Nicomedia está muy cerca de la actual Constantinopla. O sea, de hecho, Constantinopla fue fundada sobre una aldea que existía que se llamaba Bizancio. Estoy tratando de acordarme el nombre de turco de Nicomedia, que aparece muchísimo en una serie que sé que aquí hubo muchas adeptas y adeptos, que se llamaba el sultán Soleimán el Magnífico. Edirne, ya me acordé, Edirne. Es la actual región de Edirne en Turquía. Entonces, dentro de sus reformas, se le va a ocurrir otra idea. Ya no van a haber provincias, sino que se van a organizar en diócesis. El término diócesis es una administración política civil. Entonces vamos a tener la diócesis hispanorum, la diócesis vienensis, la diócesis galliarum, la diócesis Britanniarum. Aquí estamos viendo esto, aquí hay una fortificación entre lo que es hoy Inglaterra y Escocia. Esta fortificación la mandó construir Adriano. Claudio ya había fijado la frontera aquí, pero Adriano la va a llevar prácticamente hasta la frontera actual de Escocia. La diócesis Afrique, la diócesis Orientis, la diócesis Anciana y la diócesis Póntica. Bueno, nos pasa la diócesis Tracie y la diócesis Moesarium. Estos son, y la Panonia, la diócesis Panomiarum. Esta es la Panonia. ¿Ya? La diócesis Italiae, que es Italia, pero ya no son sedes. Roma es como, bueno, ahí fue la sede, ahí empezamos, ahí empezó todo esto, qué lindo, pero ya no lo más importante en Italia, lo es Milán. Y posteriormente veremos que será Rávena, en la Italia del norte también. Si ustedes siguen este mapa, aquí está la división, bueno, en la actualidad, en los Balcanes, lo que quedó del lado de Oriente son los que tienen alfabeto cirílico. Los que quedaron del lado de Occidente son los que usan el alfabeto latino. Hablan el mismo idioma, pero no se pueden escribir, porque cada uno de estos usa un alfabeto totalmente distinto. Y va a determinar las dos mentalidades que están en la región de los Balcanes y que ha determinado las distintas guerras balcánicas. Para que vean cómo una decisión política administrativa de Diocleciano dejó sembrada la semilla de lo que después fueron las guerras en la región de Yugoslavia o en los Balcanes a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX. Estas son las diócesis que posteriormente, cuando el cristianismo aquí ya se está expandiendo, ya lo veremos en un mapa más adelante. En este momento, con Diocleciano, el cristianismo ya está. Acuérdense que ya con Nerón encontramos indicios de actividad cristiana y por eso es de las primeras persecuciones que vamos a encontrar. Según la tradición, durante el reinado de Nerón es que muere Pedro y Pablo. Pablo es importantísimo en el cristianismo. Pablo va a ser el que va a convertir el cristianismo en lo que conocemos hoy. Sin Pablo, el cristianismo no hubiera sido más que una secta judía, como lo fueron los esenios, como fueron los fariseos, los saduceos y otros grupos que en la actualidad ya no existen. Y así hubiera sido el cristianismo, es un grupito que ahí estaba, ¿eh? O como los que usan las cositas aquí, tienen su nombre. O como los del grupo de la película Poco Ortodoxa, la serie de Netflix. Esa es una serie muy buena para que puedan ver cómo funcionan uno de los tantos grupos del mundo judío. ¿Ya? ¿Por qué Pablo tuvo ese éxito? Porque todo este imperio, aún con esta división, tiene una misma mentalidad, una mentalidad globalizada que es a lo que se denomina helenismo. Y entonces, como el cristianismo tenía muchos elementos judíos, porque una de las cuestiones judías es el que son pueblo elegido y entonces no tienen por qué haber más gentes. Pues bueno, vamos a verla ahora porque para el cristianismo eso no les conviene. Entonces ellos necesitan abrirse. Entonces lo que va a hacer San Pablo es meter la mentalidad helenística. Y es cuando vienen los términos católicos, universal, cristianos,
somos cristianos, no somos judíos. Y somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, ¿ya? Y está reflejado en todas las cartas que va a mandar, cuando les empieza a decir, ¿y qué es lo único que no tienen que hacer? Comer de animales sacrificados, de ahí todo lo demás, ¿ya? De ahí todo lo demás. En cambio, los judíos no. Los judíos eran muy suyos y no podían hacer lo de los demás. Los demás siguieron haciendo lo mismo, eran pescadores estos, y hacían esto. No iban al coliseo o al circo a ver las grandes matancingas de animales y de gladiadores, pero los demás tenían esa mentalidad. Por eso, bueno, aquí está la expansión del cristianismo, que es lo que nos tocaba, pero hay un mapa mejor. Pero aquí quiero que se den cuenta las dos partes del imperio. El imperio romano de Occidente, el imperio romano de Oriente, sus limes, ¿verdad? Que van a estar por aquí. Vamos a encontrar aquí un momento, pero luego está esta línea que va a ser la inicial, la de Diocleciano. Bueno, al Diocleciano se le ocurrió renunciar. Obligó a Maximiano a renunciar. Maximiano de mal modo renunció. Pero después lo vuelven a convencer y vuelve a ser emperador. Cuando renunciaba uno de los coemperadores, también tenían que renunciar los césares. Y entonces vamos a ver a este mapa. Constancio Cloro, como César, tenía que dejar en su lugar a su hijo, Constantino. ¿Ya? Y Galerio, como César, tenía que dejar a su hijo, Magencio. Pero ellos se van a pelear y va a haber una gran guerra y al final, ya sabemos, va a ganar Constantino. Constantino se va a convertir en el emperador de Roma. Bien, aquí ya tenemos el mapa del cristianismo, territorios muy cristianizados. Pueden ver ustedes que las zonas cristianizadas, precisamente, son zonas de preferentemente urbanas y en la mayoría de casos costeras, porque la propagación del cristianismo va a ser por las rutas comerciales de Roma en el Mediterráneo, que ellos van a denominar el Mare Nostrum. Esto va a ser un lago de Roma. Aquí no hay otro pueblo que comparta sus costas. Si aquí no vemos, aquí hay población romana, todo esto es romano, lo que pasa es que aquí solo está señalado las partes donde encontramos grados de cristianización. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser esas grandes ciudades cristianas? Jerusalén, hasta el año 70, porque a partir del año 70 al 110 los van a hacer desaparecidos. Tarso, Constantinopla más adelante, ahorita todavía no, porque todavía no existe. Roma, donde estamos en esta parte. Y luego ya vemos las siguientes ciudades. Otra vez Treveris, Vienne, Autun, Marsella, Milán, por supuesto, Aquilea, Salona, Cartago, Elvira, Córdoba, que van a ser importantes. Alejandría también va a ser muy importante durante todo este periodo. Y aquí aparecen muchas de las ciudades a las cuales Pablo les dirige cartas. La Odisea es una. A lo de la Odisea les dice un montón de cosas. Luego vamos a ver aquí que va a haber una reunión en Elvira de cristianos donde van a decir, bueno, miren, ya tenemos mucha gente, a esto hay que ponerle orden, y empiezan a hacer, digamos, las primeras estructuras. Aquí el cristianismo no tiene problemas, donde va a tener un montón de problemas es aquí. Las grandes discusiones teológicas van a ser frenadas por las distintas persecuciones, pero en los periodos de paz es cuando la pelea ya no va a ser entre el gobierno imperial y los cristianos, sino entre las mismas iglesias cristianas, unos que creen una cosa, otros que creen otra cosa, y ya veremos que se les va a poner orden. Iglesias cristianas existentes en el siglo I. Entonces, estas iglesias cristianas existentes en el siglo I son París, Lutecia, Elvira, bueno, así se llamaba París, Elvira, Hipona, Cartago, Roma, Tesalónica, Corinto, Éfeso, Constantinopla, Nicea, Tarso, Colosas, Antioquía, Damasco y Jerusalén. Y esta, que no le pusieron su nombre, es Alejandría, digamos. Regiones donde había llegado la predicación cristiana a finales del siglo III. Miren,
Ya aquí ya estamos viendo cómo va avanzando el cristianismo. Para su aparecimiento y su propagación va a ser muy rápido, pero el que va a ser fulminante, su difusión va a ser el Islam, pero eso va a venir otros siglos después y eso va a ser otra clase, no es esta. Regiones fuertemente cristianizadas a finales del siglo III, por supuesto, toda la parte asiática, lo que es el Asia Menor, hoy Turquía, el Oriente Próximo, son estas grandes sedes que son Antioquía, Damasco, Jerusalén ya es una ciudad romana, Roma, por supuesto, y su extrarradio, y grandes extensiones en la frontera pirenaica entre la Galia y la Hispania. Y la parte meridional de la Hispania, lo que vendría a ser ahora Andalucía y parte del sur de Portugal. Digamos, esto aquí ya vemos que el cristianismo se ha propagado. Como pueden ver, es en zonas y rutas comerciales. Ahí es donde vamos a encontrarlos. Y van a hacer su expansión sobre todo en las zonas urbanas, muy débil en la parte del campo. En el término campo, en latín es pago. De ahí deriva el término paganos. ¿Quiénes viven en los pagos? Los paganos. ¿Quiénes continúan con los rituales y religiones anteriores a la cristianización? Los paganos, que eran los que vivían en el pago. Entonces, por eso es que los vamos a encontrar en eso, en ese término. Ya se volvió pagano para decir el que no es cristiano, ¿verdad? Vamos a ver en el chat, hay cosas. El concepto de diócesis perdió su carácter civil. ¿En qué momento? Nos dice Olguita Pérez? Ya vamos a llegar, estamos en las puertas, pero por ahí va. Muy bien, vamos bien. A ver, hay preguntas más arriba. Gracias, gracias. La división del imperio fue por asuntos políticos administrativos. ¿Era muy extenso para controlarlo? Nos dice Alejandro Nave. Sí, era muy extenso y sobre todo para controlar la presión en las fronteras. Y también para agilizar el cobro de impuestos, porque ya solo todo centralizado en una ciudad era muy difícil poder controlar a todos los funcionarios extendidos en todo el imperio. Para eso era necesario 4 capitales, donde de las 4 capitales se empezaran a ver, y después las provincias se integraran en esas grandes diócesis, porque así ya teníamos como que más privilegiado lo que nosotros conocemos como el poder local. Cintia nos dice, ¿se convierten en ejércitos mercenarios? Sí, van a llegar a ser ejércitos mercenarios, sobre todo en el occidente. En el oriente van a lograr, el oriente lo va a lograr mantenerse, aún con la presión de los eslavos, porque los eslavos después serán incorporados por la cultura bizantina. En cambio, los germanos no van a ser incorporados por la cultura romana. Al inicio, posteriormente sí. Posteriormente sí. De hecho, en el curso que vamos a empezar el próximo jueves, vamos a ver cómo empieza a construirse una entidad política donde supuestamente son continuadores de Roma, pero que no lo son. Ya veremos, ya lo veremos. Solo estoy aquí y animándoles para la próxima. Una de las grandes religiones que va a competir junto con el cristianismo es el misticismo. O sea, muchos autores, Gibbons es como el clásico de la historia romana, ¿me entienden? O sea que hablar de Gibbons es el clásico. ¿Quién es el clásico de la historia romana? Gibbons, sobre todo de este periodo del que estamos hablando ahora. Él es experto en la parte de la Bajo Imperio a partir de la crisis del siglo III. O sea, el hombre este le dedicó su vida a ese periodo y entonces es el que nos ha dado muchísimos aportes en esa línea. Gibbons decía que el mundo actual hubiera sido, si no hubiera triunfado el cristianismo, hubiera sido mitraico, porque tuvieron una competencia impresionante. Denominamos mitraísmo o misterio de Mitra a una religión mistérica muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos antes de Cristo y primero y cuarto después de Cristo, que se rendía culto a una divinidad llamada Mitra y que tuvo especial implementación entre los soldados romanos.
Y vamos a ver que van a existir una serie de templos subterráneos enterrados por todo el imperio. Vamos a ver uno de ellos, que es el que a mí más me impresionó cuando lo vi. Oliverio Dávila nos pregunta, ¿los dominios fueron la base de la propiedad feudal? Sí, exactamente. Cuando vemos que los terratenientes se van al campo, a sus dominios, empiezan a formar ejércitos para proteger a sus campesinos, que a cambio de protección, ellos van a trabajar en la tierra y por tanto empiezan a crear ese vínculo de arraigo a la tierra. Entonces ahí estamos viendo precisamente el germen de lo que después va a ser el régimen feudal en la Alta Edad Media, porque a partir del año 1000 veremos la descomposición. En el curso que vamos a empezar la otra semana, precisamente estaremos en la fase de la descomposición. El origen del mitraísmo se encuentra en el antiguo Irán. De hecho, Mitra es una divinidad indo-irania, cuyo origen puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. O sea, era muy antiguo, pero en este momento, el siglo I antes de Cristo, y con el cristianismo, el mitraísmo va a tener un boom impresionante. En la serie que tanto les he recomendado, de Roma, de HBO, no, el culto de Mitra no se fusiona con el cristianismo. Al final los mitraicos van a ser los grandes vencidos de esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Mitra, hasta cierto punto, por ser una religión mistérica, solo podía admitirse iniciados. En cambio, el cristianismo no. Ustedes una vez pasaban la fase les enseñaban, les explicaban, bueno, Jesucristo fue esto, ¿crees en él? Sí. ¿Estás preparado? Sí, bueno, te vamos a bautizar. Bautizar. Y el cristianismo, su fuerza también estuvo en los procesos de los martirios. Eso impactó muchísimo. Ver gente que se dejaba matar por una idea, sobre todo en una sociedad que por una idea nos iban a dejar matar, pero ni locos. Entonces, sociológicamente hablando, esto tuvo una transformación también en la mentalidad. Los mitraicos no sufrieron esta clase de vejámenes, tampoco se fue prohibida su práctica, se sabía que existían, ellos tenían sus lugares de culto en secreto por esa misma situación mistérica, pero, y además no eran masivas, digamos, sus lugares de culto no eran masivas, sino que eran como una especie de, como las células, algo así, ¿no? Un grupito se juntaba y ahí las células y sus cosas. En cambio, en el cristianismo no. El cristianismo les gustaba las cosas masivas hasta el día de hoy. Entonces, digamos, son dos mentalidades totalmente distintas. Mitraísmo con mentalidad irania, ¿ya? De la parte del Asia Central. Cristianismo con mentalidad helénica, que es propia de la cuenca del Mediterráneo. Entonces, eso es lo que les va a llevar. Sí van a encontrar textos donde dicen, pero insisto, una cosa son los estereotipos y lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y otra cosa es las evidencias. ¿Sí? Las evidencias. Aquí estamos, aunque yo se los ponga así todo muy coloquial, pero antes me eché una fumada leyendo, buscando, corroborando cada diapositiva que el dato esté para no decir, no contribuir a otro error ya propio. Jorge dice, ¿los cristianos cambian en Roma la idea de placer o placeres por el sufrimiento? Sí, porque es el concepto de martirio que ya es propio también de, digamos, habían sido un pueblo, es que los primeros van a ser los más sufridos. Esclavos, libertos, comerciantes, marineros, sus familias. Posteriormente, con el avance del cristianismo ya vamos a ver que se van a ir incorporando nobles, pero al principio fue el lumpen, dicho en términos actuales. El origen, insisto, su nombre es mencionado por primera vez en un tratado entre los hititas y los mitiani, escrito hacia el año 1400 a.C. en la India.
y figura en los himnos védicos como dios de la luz asociado a Varuna. Y ese concepto del dios de la luz se va a asociar al sol. Y por eso es que vamos a ver que en Heliogábalo hay prácticas mitraicas. Antes les decía la serie de HBO, van a encontrar que una de las personajes hace una práctica mitraica. Y ahorita se los voy a explicar. Mitra, en el Mitraeum, es el lugar donde se hace el sacrificio a Mitra, que es un toro. Los toros, que claro, ahorita estamos en la era del animalismo, que por los animalitos, pero lo que es desafiar al toro, esto viene de siglos anteriores al cristianismo. Ya lo encontramos en Irán, ya lo encontramos en Grecia. Este deporte olímpico del salto al potro viene de eso, ¿ya? Del desafío al toro, porque lo que estamos viendo aquí es un desafío ante la muerte. Yo sé que ahora, como ya estamos en, como diría este filósofo esloveno, que ahorita se me acabó de olvidar el apellido, estamos en estas sociedades líquidas, vemos y leemos cosas como, ay, qué bueno que el toro mató al ser humano. Y uno dice, bueno, está bien, ¿verdad? Si ese es tu concepto de la vida, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Así está el patio. Pero en aquel momento desafiar al toro tenía un ritual místico. Mitra aquí está, ¿verdad? Degollando un toro. Y una de las prácticas iniciáticas de los mitraicos era precisamente que, ¿verdad?, el toro fuera degollado y ustedes recibieran su sangre. Muy bien, he visto murales minoicos donde están saltando toros, ¿verdad? Y el maitreísmo sí se va a nutrir muchísimo de la tradición hinduista, por supuesto que sí, ¿verdad? Eso también, porque ese es su origen cultural, ¿ya? Entonces aquí ven ustedes, ahí está Mitra con el toro, el Mitraeum. Su culto se va a realizar en templos denominados. Estos espacios eran un principio cavernas naturales y más adelante construcciones artificiales limitándolas, oscuras y carentes de ventanas. Tenían una capacidad limitada, ya lo dije. La mayor parte de ellos no podían acoger a más de 30 o 40 personas por su misma mentalidad de que tenían que ser grupos pequeños para mantener lo mistérico. Lo mistérico no quiere decir que fuera en el sentido de malosos, sino conservar esas verdades en grupos selectos que estaban preparados para ello. En un mitreo típico pueden distinguirse tres partes: la antecámara, el spelium o espelunca, la cueva. Permítame, es que yo ando miles de afanes. Ya el domingo van a saber por qué, pero ahorita estoy haciendo otras afanes. El speculum o la espelunca, la cueva alargada, sala rectangular decorada con pinturas y dos largas banquetas a lo largo de cada una de las paredes para los banquetes sagrados. ¿Cuál va a ser digamos, el animal hierofánico del banquete sagrado? El toro, ¿ya? Que es la manducación, de la divinidad. El tema de la manducación de la divinidad, eso también merece un curso, para que veamos cómo está asociado la manera de unirme a la divinidad por medio de la manducación sagrada. Entonces aquí lo estamos viendo. En el santuario, en el extremo de la cueva, en el que estaban el altar y la imagen, pintura bajo relieve o estatua exenta de Mitra dando muerte al toro, conocida como Mitra Tauróctonos. Esta va a ser el nombre de esa imagen, Mitra Tauróctonos, como es el que estamos viendo aquí, que está en el Mitraeum o Tauroconia de Mitra. Este es el Mitraeum que está en la iglesia de Santa María de Capua Vetere. Y ya veremos cómo de muchos templos mitraicos van a haber iglesias cristianas. Esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque van a tener, fíjense, van a tener los cristianos su iglesia aquí y los de Mitra a la par. Están compitiendo. Y están compitiendo por el mismo público. A ver, aquí hay un aporte grandísimo.
Olga Pérez nos dice, solo para compartir y valorar la importancia de conocer la historia de Roma con esta complejidad, la génesis del derecho romano, pero la génesis del derecho a la propia imagen de hoy está precisamente en la Roma de los reyes, los retratos y la confidencialidad que se normó en torno a ellos. La jurisprudencia romana tiene incidencia hasta la actualidad, sí, muchísima, muchísima, sobre todo por el derecho romano, que todavía hay muchos valores que nosotras y nosotros tenemos dentro del derecho. El habeas corpus, por ejemplo, es de derecho romano. Aunque con lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, prácticamente eso ya quedó en telita de cucaracha, pero eso es otro tema. En el santuario, así ya dijimos, el mitra tauróctonos. El mitraísmo. Todos los mitrae presentaban una tauroctonía, una imagen del dios Mitras matando a un toro sagrado como pieza central. Esta religión oculta estuvo una vez tan extendida que algunos historiadores, Gibbons entre ellos, la consideraron como un rival temprano y una religión hermana para el cristianismo. Se sabe muy poco sobre ella con certeza. ¿Ya? Ahora, miren este. Este es un mitreum. Este mitreum está en, por decirlo así, el tercer sótano de la iglesia en la región de Letrán, en Roma. ¿Ya? Este es el mitreum. Y a la par, el mitraísmo está conformado por militares, por capas medias y medias altas. Sí, muy bien, así es. Va a ser muy poco, no mucho les gusta a las gentes humildes, por decirlo de una manera concreta. Era un mensaje directo para mí, vaya que no dije quién era, porque así a la persona que me lo mandó directo ya sabe que le estoy respondiendo. A la par de este mitraísmo está la casa de San Clemente. San Clemente va a ser el tercer papa, después de Lino. Pedro es el primero, Pedro, después vendrá Lino. No, Pedro, Lino, Clemente, así es. Lino, Pedro, Lino, Clemente, Cornelio, Sixto, Lisógono, Juan y Pablo, con mi Damián, esos son, ahí está. Que esta genealogía que les acabo de decir está en una de las oraciones propias de la misa, que es en el misal romano, para quienes quieren saber si es eso. Esta es la iglesia de San Clemente. Esto, digamos, está sobre una iglesia prerrománica que va a estar en el primer sótano y en el final es donde está esto, en mi dragón. ¿Ya? Aquí vemos influencia bizantina. Este es el ábside. Esta es la representación del paraíso. Y las ovejitas, que la ovejita central representa a Cristo, estos son los apóstoles, aquí ya van a ser los apóstoles en figuras humanas. ¿Por qué? Porque en el cristianismo también la figura animal va a ser representación de acciones humanas. Y por eso es que los evangelistas tienen figuras humanas, pero de animales, hay una figura humana. Bueno, se comparte nuevamente el link para la existencia. Bien, sigamos. El cristianismo se va a empezar a difundir por las capas altas. Vamos a empezar a ver cómo en la época de Nerón ya aparecían familias cristianas de la orden de los secuestres, de los que posteriormente van a pasar a ser los nobles, familias de las gens, digamos, más representativas y que unían sus orígenes en la fundación propiamente de Roma, digamos. Y una de ellas va a ser la lateranensis, que van a estar en la región de Laterano, o son la familia, la gens Letrán, por dicho en español. Nerón les va a confiscar sus tierras. Esto va a pasar a ser palacios imperiales, es decir, propiedad del emperador a partir de Nerón. Y digamos, fue una propiedad del Estado que se sabía que había sido confiscada porque estos se habían convertido al cristianismo.
Y en la persecución de Nerón es donde los van a confiscar. Entonces, cuando Constantino toma el poder y se casa recibe estas tierras porque es herencia de su esposa Fausta. Y Constantino, como ya sabe, estas historias se sabían, por supuesto, entonces va a donar al Papa Silvestre estos terrenos y se va a construir la Archibasílica del Salvador, de San Juan y de San Juan de Letrán. Todas las grandes catedrales en Europa se llaman del Salvador. Todas tienen el nombre del Salvador. Y después de San Juan. Esta es la Catedral de Roma, no San Pedro. Esta es la Catedral de Roma. Esta es la sede del obispo de Roma. Esta es la sede del Papa. Esta es su diócesis, su sede de diócesis. Y aquí tenemos una universidad pontificia, que es la Laterana, ¿ya? Y según la tradición, aquí estuvo Carlomagno, aquí se va a trasladar su pila bautismal en esta sala octogonal. Quienes hayan ido a Roma se acordarán que uno entra aquí y está aquí. Este es el interior de San Juan de Letrán, que es una de las 4 basílicas mayores que hay en Roma, que son San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Estos son territorios del Vaticano, es decir, esto no es Italia, esto es el Vaticano. Esto es el Vaticano, todo el entorno. Y si ustedes siguen caminando para acá, van a llegar a una iglesita que se llama Santa Croce en Jerusalén, la Santa Cruz de Jerusalén, donde están depositados todas las cosas que Elena, Santa Elena, la madre de Constantino, llevó de su expedición en Jerusalén y que por eso ella es la patrona de las arqueólogas y los arqueólogos. Entonces, este es San Juan de Letrán. Este es su interior. Cada uno de los medallones que hay aquí van a ser representaciones del Antiguo Testamento, que son el preludio de lo que se cumple en el Nuevo. Entonces, cuando uno va, tiene que leerlos así, hasta llegar aquí, al altar mayor. ¿Ya? Y este es el ábside del altar mayor. Miren, también influencia bizantina, otra vez. ¿Verdad? Que son preciosos estos ábsides. Y ahí tenemos de todo tipo, porque aquí tenemos una tumba barroca, por ejemplo, que no tiene nada que ver con este conjunto. Aquí tenemos influencia renacentista. Y así podríamos ir siguiendo haciendo nuestras cuestiones. Bien, entonces ya el imperio va a ser un gran caos, ya quedamos que Diocleciano las cosas las enredó más, y al final el gran triunfador de todo esto va a ser Constantino, que en la historiografía clásica se le va a denominar el Grande. Una cosa quiero advertir, aunque no hemos visto escultura romana, solo vean ya en el siglo III, en el siglo IV, perdón, ya el arte ya no es con la perfección que se puede ver en momentos anteriores. Aquí ya no existe la imitación, por un lado, ya no existe la recreación de la realidad, sino es más burdo. Esta es una cabeza de una estatua colosal de Constantino. Flavio Valerio Aurelio Constantino fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas, porque fueron las tropas las que lo van a proclamar, que va a ser una costumbre después de, a partir de Claudio. A partir de Claudio vamos a ver que el ejército empieza a intervenir. El 25 de julio del 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Ahí va a ser el último intento de salir adelante. Nació el 27 de febrero del 272 en Nis, Serbia, y va a fallecer el 22 de mayo del 337 en Nicomedia. ¿Verdad? Ya dijimos, su nombre completo va a ser Flavius Valerius Aurelius Constantinus y posteriormente será de Augustus. ¿Por qué? Porque va a ser emperador. Sus padres van a ser Helena y Constancio Cloro, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Helena va a ser la madre de Constantino. Vamos a aclarar algo. Helena sí era cristiana, bautizada y tal. Constantino no. Y es que eso es otra de las cosas que se dice y se repite machaconamente. Y lo peor es que cuando uno da clase le dice, no, que no sé, vaya. Y después
Es que Constantino, la dice, no, pero si ya te lo expliqué. Constantino no se convirtió al cristianismo. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque entre los títulos que tiene, Princeps, que es el primero entre sus iguales, Imperator, que es el jefe principal de los ejércitos, porque todos estos, aún siendo ya un imperio como lo que estamos ya metidos prácticamente en descomposición, siguieron conservando los títulos propios del periodo de la República y el inicio del imperio. Algunos emperadores lo van a querer eliminar, como van a ser Tiberio, Cómodo, que va a ser uno de los que va a insistir en esto, Heliogábalo también. Pero la tradición, ¿verdad? La tradición se impone y entonces se van a seguir reproduciendo. Y Pontífex Máximo, sumo pontífice de todas las religiones de Roma. Entonces tenía dos caminos, o se convertía y eliminaba a los demás, o permitía que la religión cristiana fuera una de las tantas. Y pues optó por lo segundo. La religión cristiana va a ser una de las tantas que se profesan en el imperio romano. Como pontífice máximo podía intervenir en el orden de todas las religiones. Él es el superior. Pero ¿cómo es eso, güey? Pues es que estamos siglo IV. La concepción del imperio era esa. En el cristianismo, quienes mandaban eran los grandes patriarcas de las 4 grandes sedes. ¿Cuáles eran esas grandes sedes? Vamos a regresar al mapa otra vez. Las 4 grandes sedes son Roma, Jerusalén, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Cuando Jerusalén vaya a ser eliminada totalmente y cuando ya Constantino sea el emperador y cambie la capital del imperio, las grandes sedes van a ser Roma, Constantinopla, Damasco y Alejandría. Cuando en el año 700, antes del año, vamos a ver, entre el año 632 y 711, todo esto sea arrasado por los musulmanes, ya solo van a quedar 2 sedes, Roma y Constantinopla. Y posteriormente, cuando esta se vea amenazada, va a surgir otra, Moscú. Pero ahí ya estamos entrando a otro terreno. Aquí estamos con estas, las 2 grandes sedes. Pero la que va a tener preeminencia va a ser Roma, porque los descendientes o sucesores de los apóstoles van a tomar, ya vimos cómo todo el sistema político organizativo de Roma lo acopla el cristianismo. Ya dijimos, la diócesis, que era una administración civil, va a pasar a ser administración religiosa en el momento, y aquí respondo una de las preguntas que me hicieron, en el momento, ya se va a hacer oficial en el momento que pase a ser religión lícita. Anteriormente era la organización que les convino, porque así también se facilitaban las comunicaciones. Por tanto, las diócesis oficialmente ya van a ser la manera de administrarse el cristianismo, las distintas iglesias, desde el momento de declarar la religión lícita. Y los sucesores de los apóstoles van a tener, o van a seguir el modelo de los emperadores romanos. El obispo de Roma va a ser el princeps inter pares, el primero entre sus iguales. Pero posteriormente, a medida que va avanzando el tema del medioevo, es cuando va a adquirir todo el poder, que lo vamos a ver en el otro curso. Y van a estar en constante choque con el patriarca de Constantinopla. Hasta que desaparece la sede de Constantinopla y prácticamente el de la sede de Roma se queda como decir, bueno, ya vieron, me tuvieron que haber hecho caso a mí. Hubiéramos estado todos juntos, no nos pasa esto. Lo estoy parafraseando, más o menos ese es el mensaje que va a dar cuando esto pase. Y aparte habían pasado las cruzadas, que también va a ser otro momento de ruptura muy fuerte. Constantino se va a enfrentar a Magencio y entonces aquí nace la leyenda. La leyenda dice que Constantino vio un signo, que era una cruz y una voz que le decía, con este signo vencerás. En griego, en toitri nika. Este texto está en griego, con caracteres latinos.
pero no es latín, es griego. Y entonces le manda, y eso ya lo sabemos, le manda a poner a todos una crucecita en sus escudos, y en sus armaduras, y atacan, todo. Aquí en el fondo está el puente Milvio. Claro, esta es una recreación que no obedece en nada a la escena real, ¿ya? Entonces este es el puente Milvio, que es donde se van a pelear a las afueras de Roma en aquel entonces, y Constantino gana. Este es el puente Milvio en la actualidad. Es curioso que en ningún momento, bueno, ustedes van a Roma. Para quienes han ido, esto está cerca de lo que es el Estadio Olímpico de Roma, en la sede del equipo de Lazio. Y hay un cartelito que dice Puente Milvio, pero nunca van a ver ustedes los autobuses de turistas bajando y todo el mundo tomando foto ahí. No. O sea, fue un momento tan importante para el cristianismo, pero no es lugar ni de peregrinaje, ni de culto, no hay ninguna imagen, ni una virgen, ni una cruz, ni un santo que aquí está enterrado por nadie. Y las veces que yo he ido y les he dicho a todos, el puente Emilio, sí, ¿y qué? No lo saben, no lo saben. Pero se conserva, ¿verdad? Porque es parte importante de la historia de la ciudad de Roma, por supuesto. A consecuencia de esto, vamos a ver que el edicto se va a proponer el edicto de Milán entre los dos coemperadores. Bueno, al final Constantino va a vencer a Licinio. Vamos a comernos ese pedazo. En su momento, Constantino y Licinio se van a juntar y van a acordar que van a permitir a los cristianos practicar públicamente su religión. Se acabó, no más. Galerio había tenido unas persecuciones, Magencio también, pero Constantino no podía tenerlos. ¿Por qué? Porque su mamá era cristiana. Constancio Cloro en su territorio tampoco. ¿Por qué? Porque la madre de su hijo era cristiana. Entonces, esto lo van a tener así como, no le voy a poner atención. Entonces, Magencio sí, va. Y entonces también por eso va a perder, obviamente. ¿Por qué? Porque la población en Roma, y era mayoritariamente cristiana, va a favorecer a Constantino. Y entonces van a hacer un edicto, que es el conocido como Edicto de Milán del año 313. Atención. El Edicto de Milán significó el reconocimiento oficial de la doctrina cristiana, es decir, reconocen que existe y que la pueden practicar. Pero no están diciendo que el Estado romano se vuelva cristiano. Simplemente están diciendo, bueno, ustedes practican esa religión, salgan de donde están metidos, organícense. ¿Quién es el jefe de ustedes? Yo, va, mucho gusto. ¿No tienen dónde estar? No, tome ese terreno y va a construir la Basílica de San Juan de Letrán que les acabo de enseñar. Va a poner fin a las persecuciones en todo el imperio y a nadie los puede perseguir. O sea, no pueden perseguirlos porque ya son lícitas. Va a reconocer a los cristianos su libertad civil y religiosa, es decir, funcionarios cristianos ya pueden ocupar cargos públicos. Antes lo tenían prohibido. Ya pueden tener propiedades, antes les eran confiscadas, como lo que vimos con los terrenos de Letrán. Ahora va a pasar algo muy importante. Ya dijimos, Constantino es el sumo pontífice de todas las religiones que se practican en Roma y por tanto va a ser el árbitro dentro del cristianismo. Y entonces, para evitar tumultos, porque habían tumultos, la gente se mataba por las ideas que tenían, va a empezar la protección en cuanto a que los va a organizar en lo que van a creer, en lo que van a creer. Y va a dedicarse entonces ya, digamos, el grupo de cristianos que va a ir triunfando, va a poder eliminar las herejías que habían surgido. En concreto, la herejía, que así le van a llamar, se va a centrar en la divinidad de Jesucristo. Esos van a ser los grandes líos que van a tener estos. Para los romanos de Occidente existía la divinidad de Jesucristo, punto. Para los de Oriente se hacían una mezcla mental que sí, que no, lo que pasa es de que sí era divino, pero fue en el momento de la cruz, pero antes no, porque antes
cómo había sido como nosotros, y los de Occidente, bueno, este señor es Dios, sí, va, muy bien, ya está. Los de Oriente no. Entonces, vamos a ver cómo a partir del edicto de Milán y el declarado religión lícita, lo que conocemos la fe de Nicea, que después se convertirá en la fe niceno-constantinopolitana, que no es más que el credo, el que se reza todos los domingos, a excepción de Pascua, el credo. ¿Ya? Bueno, no. En Pascua se reza, lo que no se reza en Cuaresma, perdón, es el Gloria, pero eso es otra cosa. Esa oración contiene los principios dogmáticos de fe. Solo esos son los principios dogmáticos de fe. Lo demás ya no. Y ese es otro tema que también sería bonito platicar. Los dogmas son muy claros, muy concretos, muy puntuales. Y lo demás no lo son. ¿Ya? Los dogmas son la Santísima Trinidad, la virginidad, la maternidad divina de la Virgen. Ya está, ese es otro. O sea, la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, sí, ese es un dogma. Punto. Ya nadie puede alegar sobre eso. La Santísima Trinidad, dijimos, la divinidad de Jesucristo, por supuesto, porque entra ahí. El Espíritu Santo también es un dogma que existe. La resurrección de los muertos, el juicio final. La Iglesia única, una católica y apostólica, también. Una, católicos universal, que eso es lo que quería decir en su momento. Y de ahí lo demás, como se dan cuenta, no aparece. Ni cómo vas a organizar la familia si no pueden hacer esto, si no pueden hacerlo. Eso no está. Porque no era el problema que ellos tenían. Y por tanto, los dogmas se reducen a eso. Lo demás es cambiante. Cambiante como la sociedad misma. ¿Ya? Bueno, miren, este es muy bonito. Este es una parte donde se describe cómo fue, digamos, así ya bastante idealizada la forma en que en el edicto de Milán le confiere miren, aquí este cuadro tiene mucho contenido. Constantino y el Papa, ambos sostienen una mitra. ¿Qué quiere decir esto? Los dos, poder espiritual y poder temporal, conviven. ¿Ya? Tienen que estar en armonía. Son importantes. Pero Constantino va a inaugurar un sistema que se llama cesaropapismo. ¿Por qué? Porque el emperador va a tener mucha influencia sobre el poder temporal. En la Edad Media esto va a cambiar. En la Edad Media esto va a cambiar. Pero aquí todavía no hemos llegado a esa parte donde al final triunfa el Papa sobre el poder temporal. Aquí es al revés. Aquí estamos viendo el triunfo del poder temporal sobre el poder espiritual. Pero luego tendremos Teodosio, que en el año 380 decide que la religión del imperio va a ser el cristianismo y no pueden haber más prácticas religiosas. Este es el que decide y él sí es cristiano. ¿Alguna vez habían oído hablar de Teodosio? ¿Les habían explicado que fue él el que decidió que la religión cristiana fuera la religión del imperio romano? No. Pero les han dicho a ustedes que fue Constantino. El micrófono. No se escucha. No se escucha. Se fue el audio. Doctor, silenció su micrófono. No sé si fue usted o fue alguien más, pero aparece silenciado. Ya estamos. Miren esta parte. Este alto relieve. Esta es una aureola. Entonces, aquí estamos viendo el concepto sacro del poder. Esto ya venía de antes. Lo vamos a encontrar en la región mesopotámica. El concepto de sagrado del poder lo vemos en la tradición judía. Lo vemos en la parte del oriente del imperio, pero no lo vemos en la parte occidental del imperio. Esta es influencia de oriente.
Esto es lo que ustedes están viendo ahí. Y al ver al Teodosio con su aureolita. ¿Ya? Más adelante van a ver una muestra que esto ya va a ser el apoteosis. 380, el cristianismo es religión del Estado obligatoria y está prohibido cualquier otra práctica religiosa pagana. Aquí viene lo que les hablaba antes, el concepto pagano. Porque el cristianismo, llegado el año 1000, todavía sí está siendo muy resistido en el campo y sobre todo en el año 1000 va a marcar una parte muy importante porque es cuando llegan los normandos o vikingos. Entonces ya tenemos otro proceso. Bien. Justiniano, que va a ser el último intento por unificar el imperio. Pero miren, Justiniano con aureola y su corte, no. ¿Ya? O sea, ahí ese es el concepto del cesaropapismo, unir poder temporal, poder espiritual en una misma persona, que va a ser el emperador. Este mosaico en San Vital en Rávena me encanta. Su esposa, Teodora, y el emperador. ¿Ya? Los dos tienen aureola. Lo que pasa es que quise que vieran los rostros, pero si se ven de lejos, porque este es un gran mosaico, un mural, los dos tienen aureola. La aureola es sinónimo de santidad. Bueno, los germanos ya habían llegado y Justiniano se le ocurre volverlo a unificar. Aquí ya vemos dónde estaban alojados los germánicos. Los anglosajones en lo que es Inglaterra, los francos en lo que era la Galia, los lombardos en la Galia cisalpina, los visigodos en lo que es Hispania, los búlgaros, los ávaros, los persas, miren ya cómo van entrando. Y aquí aparecen los árabes, que estos van a ser muy importantes, pero más adelantito. Justiniano intenta volver a recrear el imperio antiguo, ¿ya? Pero va a ser muy efímero, porque esto al final, solo durante la vida de Justiniano se va a poder mantener, y una vez fallece el emperador, tenemos las invasiones germánicas, ahora sí a todo vapor, y aquí ya los vemos. Los anglosajones, los sajones, los suevos, los vándalos, los lombardos, los alamanos, los francos, ya los dijimos, los burgundios, los visigodos. Miren pues, esto da para explicarlo y explicarlo y explicarlo. Miren, a estos vándalos están aquí y los encontramos acá, en el norte del África. Y miren desde dónde vienen. Y aquí están las flechitas que me indican quiénes los están empujando, los hunos. Y va a llegar un momento en que Atila llegará a las puertas de Roma, entonces va a salir el Papa y le va a decir, mira, no ataques, pórtate bien con nosotros y tal. Y va a salvar Roma, no va a ser saqueada, porque aquí, después que la capital se había trasladado a Constantinopla, ya nadie cuida Roma y solo el grupo que no quiso, no los saqueó. Después aquí van a quedar los lombardos, miren dónde están y van a parar aquí, en toda la parte centro-norte de Italia. Aquí van a parar los visigodos, que van a crear una cultura muy interesante y que va a ser después vencida por los musulmanes. Pero el oriente se conserva. Ya van a tener incursiones, por supuesto, pero los van a poder lograr rechazar. Y después cuando veamos los pueblos eslavos, van a hacer el papel de tapón. Y eso va a permitir que el imperio del oriente dure hasta 1453. Casi 1000 años después de la caída del Imperio Romano. Ahora ya vamos a pasar a ver cositas de Roma, fuera ya digamos de la narrativa, cosas de lo que hicieron. Tienen ante sí el mapa de las rutas romanas. Estos eran los caminos de Roma. Todo lo que ustedes están viendo ahí. Cómo se conectaba desde Roma todo el imperio. Todo el imperio. Caminos principales, secundarios, de todo tipo. Van a encontrar en toda esta maraña de carreteras. Y esto es lo que les decía que se va a empezar a abandonar durante la crisis del siglo III. Cuando el imperio de Occidente caiga, toda esta parte prácticamente va a dejar de tener comercio. Toda esta parte que ustedes ven va a dejar de
tener comercio. Es lo que se denomina los siglos de la oscuridad del inicio del medioevo. Ya no hay ciudades, ya no hay puertos. Unas rutas que se interconectaban desaparecen. Los caminos van a desaparecer. ¿Ya? Pero va a surgir una ruta nueva que va a empezarse a desarrollar aquí en el norte, que es la que vamos a ver también en el otro curso. Ahora aquí sí, van a seguir, pero vamos a tener incursiones ya de los turcómanos constantemente, que al momento de islamizarse van a ejercer mucha presión en la península del Asia Menor. Esto ya es un detalle de las rutas de la Vía Apia Antica, desde Roma al sur de la península. Miren, aquí van estableciéndose las ciudades en las que va pasando y todo. Muy bonito, realmente impresionante. Esto ya es en los alrededores de Roma, propiamente dicho, cuando llegaban ya las rutas. Y en la actualidad todavía lo pueden ver. Esto ya es toda la ruta de la Vía Apia en la península de Brindisi, Capua, que va a ser un centro muy importante, a Roma, ¿verdad? Y luego ya tenemos, digamos, las demás ciudades al norte que van a ser interconectadas por estas rutas. Esta es la Vía Apia. Se conserva así, tal como lo están viendo ahí. ¿Ya? Esto está en las afueras, cerca de, digamos, a las afueras de Roma. Ustedes siguen la Vía Apia, van a encontrar una iglesita que se llama la iglesia de Quo Vadis, que es donde, según la tradición, fue donde Pedro iba huyendo de Roma y le habla a Jesús y es cuando regresa. Entonces le hicieron una capillita y hasta ahí sí van las gentes a verla. Es muy bonita. Vamos a ver un poco de arquitectura y arte romano en los últimos minutos que nos quedan, que son 10. Este es el Panteón de Agripa. Para mí, en mi gusto particular, el mejor edificio de la arquitectura romana y me atrevo a decir del mundo antiguo. El mejor. Para mí, insisto, en mi gusto. Hay cosas preciosas, por supuesto, las pirámides, no lo vamos a discutir. El Acrópolis de Atenas tampoco lo vamos a discutir, pero este edificio no tiene lo que ahorita vamos a ver, pero tiene lo que no tienen los otros edificios y es un magnetismo especial. Bueno, antes quiero decir que esto estaba cubierto de bronce. Todo esto tenía bronce. Donde va a ser el bronce que estaba en las fachadas de estos edificios, de este edificio, junto con el del Coliseo, es el bronce que se va a utilizar en la Basílica de San Pedro desde el inicio con Miguel Ángel. Actual. Esto es lo que no tienen otros edificios. Es una cúpula. Es la cúpula más grande que hace poco fue superado. Cuando Miguel Ángel decide hacer la cúpula de San Pedro, que se va a inspirar en este edificio, decide que la de San Pedro sea unos grados más pequeña para que este siga siendo la cúpula más grande del mundo de aquella época. ¿Ya? Tiene un óculo, que es esto. Aquí no hay vidrio. Aquí no hay vidrio. Y esto le da una ventilación impresionante. Esta especie de casetones que ven aquí, cuando ustedes están acá, como estos señores que están viendo todos para arriba, sienten que se elevan, porque ese es el sentido que le dieron. Agripa era el gran amigo de Augusto, que lo va a ayudar un montón, y entonces él va a financiar construir este edificio dedicado a todas las divinidades de Roma. Si se conserva también por dentro es que después se volvió una iglesia cristiana, y aquí están enterrados muchos artistas, entre ellos Rafael. ¿Ya? Ahora se llama Santa María en no sé qué, ya tiene su nombre en italiano, pero es una iglesia cristiana actual dedicada a la Virgen María. Por eso es que se conserva también. Muchos de los edificios antiguos romanos se salvaron porque se volvieron iglesias cristianas, como la de San Clemente Romano que les enseñé. Si todavía existe ese templo de Mitra y se sabe cómo llegar y todo, porque encima fue que se construyó esa iglesia. Este es el Panteón de Agripa desde arriba, desde el aire. ¿Verdad? Aquí pueden ver los 3 tambores. 1, 2, 3. Hormigón armado, que va a ser uno de los grandes inventos de la arquitectura romana. Este óculo aquí, si llueve, ¿qué pasa? Tiene tal composición, que es cierto, caen como una especie de brisita, pero no se inunda. Es otro de los... Como no soy ni ingeniero civil y menos arquitecto, no puedo explicarlo, digamos, con precisión.
Pero digamos, no se moja uno ahí adentro. Y yo he estado hasta lloviendo y es cierto, no pasa nada. Este es tal vez el edificio más emblemático de Roma y que cuando uno lo conoce en persona es el más decepcionante. Pero después, no sé qué pasa, que uno dice, bueno, aún con todo esto, qué impresionante es, ¿ya? El Coliseo. Quiero advertirles que hiede mucho, o sea, hiede, por lo menos las veces que he estado ahí, hiede, ¿ya? Porque eso se ha vuelto así como lugar para ir a hacer sus necesidades las gentes, no sé si son indigentes o los otros que no pagan hotel, los mochileros, no sé quiénes son, pero lo hacen, ¿de acuerdo? Está dedicado a los mártires. Aquí, esta es digamos, una placa donde se hace alusión a los mártires que van a fallecer aquí. Bueno, estos a partir de su construcción. Su construcción va a ser entre los reinados de Vespasiano y Tito. Qué risa. Entonces ahí ya estamos. Este es el Foro Romano. Este es el centro. Y aquí está. Esta parte, esta es una toma desde el Capidoglio. El Capidoglio era donde estaban los archivos de Roma, donde se guardaban todos los testimonios fundacionales de la ciudad, porque ese había sido el centro donde se reunían todas las demás tribus de las distintas colinas para rendir culto a los dioses romanos, que todos practican la misma religión, y después ya se convirtió como el centro, ¿ya? Este es el templo, si no estoy mal, no estoy mal, es el templo de Júpiter Optimum Maximum. Este es el arco de Septimio Severo. Aquí atrás ven la curia, esta era la sede del Senado. Se dicen, ay, tan chiquitas, sí, pero ya dentro del conjunto va a haber sido muy bonito, ¿verdad? Está el templo de las Vestales, estos son otros templos. Ahí hay una serie de plaquitas que le van diciendo cuál es, ¿verdad? Y aquí está un templo dedicado a los diosculos, Castor y Pollux. Y sus dos imágenes están en la entrada de la iglesia de Santa María de Araceli, que está al lado de esto. Entonces ahí pueden ver ustedes a los diosculos. Este es el templo de Optimum Maximum, Júpiter Optimum Maximum. Pueden ver ustedes que hay casas aquí. Aquí, en esta colinita que está aquí, no es más que el Palatino, donde estaba la sede del Palacio Imperial. Detrás de esto está el Circo Máximo, que aquí no lo vamos a poder ver. Por fotos, vamos a ver. Todavía tenemos unos minutitos. Este es el arco de Septimio Severo. Aquí atrás está lo más feo que puedan ver ustedes en la ciudad de Roma, que es un monumento a Vittorio Emanuel II, y que en la actualidad conserva el Museo de Historia de Roma y el monumento al soldado desconocido. Es espantoso, por eso es que no les puse la foto. Claro, cuando uno lo mira, decir, pero después cuando ustedes empiezan a ver esto, dicen, no, de verdad que este edificio cumple la misión de ruptura que vemos en el edificio del centro, en el Parque Central de Guatemala. Es el mismo efecto, ¿ya? Después causa repulsa. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo en el edificio del centro, que decimos nada más, pero la verdad que distorsiona. Este es el arco de Tito. Tito va a ser el que va a pacificar Jerusalén, va a expulsarlos, va a empezar la diáspora, y en los bajorrelieves está representado cómo van a sacar el candelabro de los 7 brazos, el arca de la alianza, unos cofrecitos donde va el maná, lo ponen ahí. Entonces, cuando se funda el Estado de Israel en 1948, los judíos romanos van a ir aquí a celebrarlo. Como el que dice, ya viste, regresamos. Es como la idea que van a tener. Estas son las termas de Caracalla. Las termas van a ser muy importantes, son baños públicos. Los romanos gustaban de bañarse en baños públicos, aguas termales. ¿Cómo lo hacían? Eran unas cosas que estos tenían ingenio porque son muy prácticos. Llevaban el agua a todas las partes donde querían. De hecho, en la actualidad, la famosa Montana de Trevi no es más que el agua que venía
del acueducto que se le denominaba el agua sacra, ¿verdad? Porque se venía de un monte que ellos consideraban sagrado y ese era el agua que se distribuía a toda la ciudad. Ya en una de las clases hablamos precisamente de la abundancia de agua que hay en Roma. Esta es la Basílica de Magencio, es el estilo arquitectónico que después adoptará el cristianismo y es el nombre que le van a dar a los edificios que albergan las principales sedes cristianas, basílica. Ya lo veíamos cuando les explicaba San Juan de Letrán, que van a estar divididas en basílicas mayores y basílicas menores. Basílicas mayores son San Pedro, la Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María de la Mayor y San Pablo Extramuros. Son las 4 basílicas mayores. Todas las demás alrededor del mundo son menores, como la Basílica Menor de Santo Domingo, aquí en Guatemala. Y la última gran obra que vamos a contemplar y a apreciar es la idea de Constantino. Al fundar Constantinopla, le da su nombre en el Bósforo, prácticamente en lo que se denomina el Cuerno de Oro, que dominaba la entrada al Mar Negro. Y con esta vista de Constantinopla, llegamos al final, ¿ya? Y que sea tal como así, y sería, según lo dispone el Senado y el pueblo de Roma, que es lo que significa esto. Senatum Populumque Romano. Espero haber llenado sus expectativas y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, yo sé que me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero ¿de dónde el nombre Sacro Imperio Romano Germánico? Que son 400 años después, ¿no? Sí. Porque, a ver, digamos, el germen del Imperio Romano, el germen del Imperio Germánico, porque se llamaba Imperio Romano Germánico, a secas. Pero cuando es consagrado el emperador por el Papa, pasa a ser sacro. ¿Quién va a ser el primer consagrado? Va a ser Carlomagno. Y entonces aquí vamos a encontrar dos cosas. Bueno, nos vamos a tomar una foto, me están diciendo aquí, así es de que entre un ratito vamos a abrir las cámaras, que nos quede el recuerdo. Vamos a empezar a ver ahí dos cosas muy, muy importantes con todo esto, del manejo del poder y las ideas de la providencialidad y tal. Vamos a encontrar emperadores que van a ser consagrados, como va a ser el emperador del sacro, porque el emperador está consagrado. Y posteriormente esa figura se va a trasladar a ciertos reyes, los reyes de Francia. Francia va a ser primogénita de la iglesia. Por tanto, los reyes son consagrados. Pero van a haber reyes que no son consagrados, los de Castilla. Ellos son proclamados. ¿Ya? Pero viene de ahí. Perdón que me extendí muchísimo. Pero por ahí viene. ¿Alguna otra pregunta antes de la foto oficial de familia? ¿No? Aquí el chat está saturado. Bueno, entonces si no nos tomamos la foto, por favor, si fueran tan amables, quienes quieran salir en la foto, Que abran las cámaras. sus cámaras, abran sus cámaras para la foto si fueran tan finas y finos, quienes puedan, porque algunos no van a poder. Ahí me va avisando. Porque vamos a pasar de pantallas. Sí, por eso. Aquí, vamos a ver. Ahí. Segunda pantalla. Y última pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches y para quienes quieran inscribirse, están abiertas las inscripciones para el curso del jueves. Gracias, Ángel. A las 8 de la noche.
que va a ser Edad Media. Le puse el nombre de El mundo de Santa Hildegarda de Bingen porque vamos a ver cómo una mujer como ella tuvo tanta influencia en la organización del Sacro Imperio Romano Germánico. Ok, Muy bien, excelente. que descansen y muchísimas gracias, por Gracias, estar doctor. Feliz siendo noche. partícipes de Doctor, la feliz noche. lectura. Y seguimos Feliz la noche, otra doctor semana. Ángel. Buenas noches, que Hasta descansen. mañana. Nos vemos. Gracias, feliz Pronto. noche. Buenas noches, Hasta luego. Ángel.